¿Qué sucede en México? Ya somos 120 millones de habitantes. Más o menos hay 2.600.000 nacimientos al año, de los cuales contamos con 2.000 hospitales que cuentan con servicio de maternidad. Pero ¿cuál es el pero? Todavía un porcentaje significativo, el 35%, son atendidos. Acuérdense que tenemos 2.428 municipios a lo largo y ancho del país. Entonces, ahí son atendidos cuando bien les va, por facultativas o por una gente incluso no experta en la atención de estos niños. ¿Qué sucede también? Somos 1.337 neonatólogos y somos, recuerden, 850, nosotros somos 150 unidades de cuidado intensivo neonatal, concentrados DF, Guadalajara, Monterrey y párele de contar, Puebla. O sea, entonces, ¿cuál es la historia? De decir, válvula aórtica bicúspide, que hasta hace unos años se consideraba normal, que en lugar de tener 3 valvitas tenga 2, ya se sabe que en la historia natural, alrededor de la segunda década de la vida, se empieza a engrosar, calcificar y a mostrar manifestaciones de insuficiencia. Y también que no solo es esa, con frecuencia se acompaña de otras cardiopatías congénitas. Este estudio es muy reciente, acaba de salir publicado en diciembre del 2013 en Revista Mexicana de Cardiología, y es del grupo del doctor Carlos Alba del Servicio de Cardiopatías Congénitas del Hospital de Cardiología de aquí de Centro Médico. Y vean cómo de 2.750 estudios hubo aorta bivalva en el 5% de esa población. Estos son 3 de 3 más 9.6 años, es el doble en mujeres que en hombres. Solo un 10% tiene un corazón estructuralmente normal, un 72% tiene alteraciones aórticas y cerca del 20% tiene otras malformaciones. Y entonces otra alteración, la comunicación interauricular, y que además se puede acompañar de persistencia de la vena cava superior, se presenta entre el 0.5 al 1% de los recién nacidos. Y esto de la comunicación interventricular, en el mismo grupo hospitalario, en 5,000 niños prematuros encontraron un 5%. Y en 5,000 niños recién nacidos de término encontraron un 5%. De manera tal que, recapitulando, la incidencia final, acuérdense que cuando hablamos de grupos poblacionales hablamos de incidencia, cuando hablamos de grupos hospitalarios hablamos de frecuencia, esto desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, como ven, es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año pasado se estimó una población de alrededor 320 millones de habitantes, alrededor de 1 millón de niños con cardiopatía congénita, más o menos la mitad con lesiones simples, o sea, una vida prácticamente normal, sin mayores restricciones. Pero vean como una cuarta parte son esos niños que requieren cirugía, vigilancia cada mes, cada 15 días, requieren intervenciones, etcétera. Entonces, esto es lo más impactante de todo, que con los avances médicos en el primer mundo sobreviven más del 90% de estos niños, al grado tal de que ya hay una nueva especialidad que se llama el servicio de cardiopatías congénitas del adulto, en los principales centros hospitalarios, aquí IMSS, en el Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Carlos Zamora es el jefe de este servicio, porque son tanta la cantidad de estos niños que sobreviven, que llegan a la edad adulta, que están creando una nueva especialidad, nuevas necesidades de atención, de manejo, de control de estos niños. Y entonces, respecto a la etiología, ya
ambientales 3-5%, genéticos un 10%, y la gran mayoría, el 85%, es una interacción genético-ambiental. Como ven, es un estudio cromosómico. Si hubieran dos grandotes sería mujer, como es varón. Recuerden que las mujeres aquí viven 80 años y nosotros vivimos 72 años, o sea, 8 años menos. No se sabe por qué, pero si se fijan, la Y es una X que le falta ese material cromosómico. Yo siento que por ahí anda la explicación a esto. Entonces, si es X0 el Turner, ya sabemos que tiene cierta cardiopatía. Aquí el cromosoma 22, todo niño que nazca con labio leporino, paladar hendido, que esté moradito, hay que descartar transposición de grandes vasos y el síndrome que se llama síndrome velocardiofacial. El 21, la trisomía 21, el 18, que de hecho en 18 en el primer mundo en Estados Unidos se operan estos niños de la cardiopatía y a los 4 o 6 meses tienen idiocia grave, graves problemas de alimentación que se tiene que poner sonda alimentar, al grado tal que la Academia Americana de Pediatría recomendó hace 4 o 5 meses en el Pediatrics no hacerle nada a estos niños. O sea, se diagnostica que tiene trisomía 18, el síndrome de Edwards, déjenlo morir y evolucionar en paz. Nos va mucho mejor. Es mucho más grave la trisomía 13, o sea, el síndrome de Patot, que todos estos tienen cardiopatías graves que hacen que el pronóstico sea fatal. Entonces, esta diapositiva es para presentarles las etapas críticas del desarrollo de los 18 o 20 días a los 40 días. Es cuando se forma el corazón. Esta diapositiva aparentemente es muy cargada, es para demostrarles que cada vez se conoce, dicen los genetistas, un gen, una función. Resulta que, por ejemplo, aquí les estaba hablando del síndrome velocardiofacial, que es 22q11, también se le conoce, en el cual el TBX es un factor de transcripción y es responsable de tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, o lo que se llama el síndrome de Didier o de Sprintzen. Entonces, vean que a medida que se conoce más, sabemos a nivel molecular de qué se trata. También los síndromes genéticos asociados a cardiopatía, como va desde el 20 hasta el 100%, como es la cardiomiopatía hipertrófica, aquí la enfermedad de Pompe o glucogenógenesis tipo 3, el 100% de estos niños tienen la alteración. Entonces, ¿qué es importante o cuál sería el mensaje para ustedes? Estamos hablando de síndrome de Down, de síndrome de Edwards o trisomía 18 o síndrome de Patot, trisomía 13, que estos niños tienen, además de la malformación cardíaca, otras cardiopatías, como ven aquí, no sé si se alcance a ver con nitidez, problemas de desarrollo de la columna. Y entonces, estas son las pautas principales que nos orientan a pensar que un niño, yo como neonatólogo, que soy el primero que revisa a un recién nacido, digo, cuando un niño tenga insuficiencia cardíaca, cianosis, soplo cardíaco, una arritmia cardíaca, aguas, hay que pensar en una cardiopatía congénita. Ustedes también, como médicos de primer contacto, cuando vean un niño con estas características, pensar en ello. También ayuda que en su primera etapa no se desarrollan bien, se van quedando atrás. Hay infecciones, neumonías por el flujo pulmonar aumentado, hay infecciones de repetición, hay a la hora de estar comiendo fácilmente se atragantan o se cianosan, etcétera. Y una buena costumbre que deberíamos de tener todos, palpar los pulsos para fundamentalmente coartación aórtica, la diferencia entre los de arriba con los de abajo, y es una buena costumbre que todo el personal médico debiera de tener en la atención de cada uno de estos niños. Y vean del pulso normal, o si es amplio, se ve con estas características, o si el pulso es estrecho, con estas otras. Y pues vamos a revisar someramente
¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Les recomiendo en los archivos del Instituto Nacional de Cardiología, en el último número, el número 4 del 2006, el doctor Guadalajara Bo escribió Entendiendo a la insuficiencia cardíaca. Es una revisión preciosa de este tema. Y pues es que la contracción del miocardio no alcanza a cubrir los requerimientos. ¿Qué características tiene el recién nacido porque es más vulnerable? Más agua, menos masa contráctil, todavía no está completa la inervación simpática y hay menor distensibilidad y fuerza de la contracción. ¿Esto a qué lleva? A una congestión pulmonar y a una hipoperfusión, que son las manifestaciones principales. Aquí está la fisiopatología: aumenta la presión venosa central, disminuye el volumen, hay congestión, disminución del flujo renal, hay menor catabolismo de la aldosterona, menor filtración glomerular y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y entonces esto favorece una mayor reabsorción de sodio y agua y se presenta la insuficiencia. Entonces, acuérdense que cuando es diástole, o sea, relajación, que es precarga, tiene que ver la ley de Frank-Sterling. Cuando es contracción, sístole o poscarga, tiene que ver o está regulado por la teoría de Laplace. Entonces, el gasto cardíaco tiene que ver volumen latido, o sea, qué tanta cantidad tiene al momento de la sístole, y por la frecuencia cardíaca. Y entonces vean cómo los factores de precarga y de la frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción cardíaca son responsables de más del 90% de esto, y la contractilidad miocárdica es responsable alrededor del 10%. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón como un mecanismo automático de compensación? Incrementa el volumen latido, disminuye la tensión arterial, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay una elevación de las catecolaminas. Bueno, retomamos ya el hilo de la plática y entonces vean cuáles son los 4 signos clínicos: cianosis, insuficiencia cardíaca, soplos y arritmias. En el 2006, para la Academia Mexicana de Pediatría, en el PAC de Pediatría, escribimos el capítulo de arritmias cardíacas. Les recomiendo que lo revisen. La radiografía de tórax nos informa del tamaño, de la forma del corazón y de los flujos pulmonares. El electrocardiograma, mi primer libro fue una electrocardiografía neonatal, entonces soy un fanático de esto. Yo soy de la idea que todo recién nacido se le debe de tomar un electrocardiograma porque hay la posibilidad de síndrome cutelargo. No sé si se acuerdan de la hijita de Talina Fernández, que estaba en Reforma, el tráfico muy congestionado, y va viendo cómo un tipo con pistola en mano se va acercando y le traía no solo a sus hijos, sino hijos de amigos muy queridos. Pues de eso tenía cutelargo que no se sabía, hizo una arritmia cardíaca que se llama taquicardia helicoidal y falleció. Muchas veces a los pacientes les pasa que suena el teléfono y el timbre del teléfono, el estrés del timbre del teléfono es suficiente para desencadenar la arritmia. Y esto, hay 2 variedades que se acompaña con sordera romano-guar y el sin sordera. Es más grave el con sordera y entonces son niños que muchas veces tienen la historia de que se confunden como si fueran meningitis, epilépticos, porque llegan incluso a convulsionar, y lo que tiene es un síndrome de cutelargo, que para fines prácticos, si ustedes ven en el electro, el cutelargo mide más de 440 milisegundos, aguas, requiere atención especial. Ya hay mucha tecnología para esto y los resultados habitualmente son buenos. Y pues el otro es la presencia de arritmias. Y los modos altamente especializados, como es la ecocardiografía, el cateterismo cardíaco, la medicina nuclear, que les voy a enseñar una imagen, el alto grado de desarrollo. También como estudios complementarios, los estudios generales, el Holter de 24 horas, o sea, una monitorización del corazón, la prueba de esfuerzo o de Bruce, los estudios de medicina nuclear y el cateterismo cardíaco, que cada vez
se utiliza más como tratamiento, más que como diagnóstico. Vean la alta calidad de la imagen de este caso de coartación, cómo se ven las colaterales, tanto aquí de paravertebrales como de la mamaria. Entonces es altamente sofisticado el grado de desarrollo. Y siempre he dicho esto, el aparato, ustedes pueden tener el mejor aparato del mundo, y si no tienen una gente entrenada, adecuadamente capacitada para verlo, no es eso. Pero sí, cada vez es más notable. Y entonces estas son las 5 cardiopatías que le dan problemas al neonatólogo. Vamos a empezar con el bloqueo AB congénito, frecuencia cardíaca de 30 a 40 por minuto. Muchas veces se hace cesárea de urgencias porque acuérdense que en la fase inicial del sufrimiento fetal es taquicardia, ya cuando es bradicardia es que está bien grave, y lo que en realidad tiene. Cuando hay historia de una enfermedad de la colágena, lupus eritematoso, esclerodermia, dermatomiositis en la madre, pues es orientador a que tenga este problema, pero no. Si al revés, tienen un niño con bloqueo AB congénito, que muchas veces es necesario implantarle un marcapaso, esa madre, a un seguimiento a 10 años, casi el 100% de ellas desarrollan una enfermedad de la colágena. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianote, que acuérdense que los niños hacían en cuclillas, etcétera, y estos niños se deben de manejar y hacer la corrección. La transposición de grandes vasos, ¿cuál es la historia? Habitualmente el hijo de madre diabética, esos niños de 5 kilos, 5 kilos y medio, 6, que nacen cianóticos, que la radiografía tiene un flujo pulmonar aumentado, pedículo vascular angosto, dicen esto es transposición de grandes vasos, hasta no demostrar lo contrario. Y el ventrículo izquierdo hipoplásico, que a estos niños lo que hay que hacerles es una septostomía auricular, la maniobra de Raskin, para mejorar los flujos. Estas 5 cardiopatías son las que con frecuencia atiende el neonatólogo. Entonces, para fines prácticos, las cardiopatías se dividen en cianóticas y no cianóticas. Y de las no cianóticas, sobrecarga de volumen, todos los agujeritos, o sea, persistencia del conducto arterioso, CIA, CIB, y las sobrecargas de presión, las estenosis y los estrechamientos, como el caso de coartación. Entonces, vean cómo con el estudio se ve. Acuérdense que hay, cuando es a nivel de la parte media es el ostium secundum o foramen oval, si es en la base es ostium primo, si es en la parte de arriba es tipo seno venoso. Y entonces muy sencillo y altamente confiable la demostración por medio de la ecocardiografía. Una comunicación interventricular, y de las cianóticas son atresia tricuspida, transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot y drenaje pulmonar anólamo. Y aquí se divide en 2 grupos, los de que tienen el flujo pulmonar reducido por problemas en la arteria pulmonar, y en flujo pulmonar aumentado, que estos son los que dan insuficiencia cardíaca rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer en la actualidad con estos niños? El manejo médico, que es mejorar el rendimiento cardíaco, la perfusión, la congestión venosa pulmonar y sistémica. Muchos de estos niños hay que intubar y asistir a la ventilación, los agentes diuréticos, sedación analgésica y el cateterismo, que les digo, cada vez más para terapéutico. Y pues los vasodilatadores mejoran la capacidad y descongestionan. Y pues nosotros tenemos muy buena experiencia con el sildenafil, el Viagra. Fuimos de los primeros a nivel mundial en utilizarlo hace 20 años en los niños, a 1 miligramo por kilo cada 8, cada 12 horas, con muy buenos resultados.
El óxido nítrico, no sé si han visto, es todo un sistema hay una compañía que se encarga de distribuirlo y con muy buenos resultados para la vasodilatación pulmonar. Los antiarrítmicos y pues el cateterismo, que la misma historia, un mensaje, no es inocuo, tiene una morbimortalidad del 2 al 5%, pero cada vez más se recurre a ellos al grado tal de que ya hay un nuevo grupo de especialistas que son los intervencionistas, que en lugar de abrir, digamos, por ejemplo, conducto arterioso, en lugar de abrir y cerrar quirúrgicamente por medio de un catéter, esta es la historia, esta es la imagen original de este señor alemán, residente de urología. Estamos hablando de 1929, se puso un catéter urológico en la vena, recorrió, hagan de cuenta, de aquí a la cafetería a tomarse esta radiografía en el hospital. Esto fue en 1929. Pues en 1954 le dieron por este hecho el premio Nobel de Medicina, y pues ahora es toda una ciencia en esto. Vean el cateterismo como nos permite detectar, etcétera, y ahí mismo con coils, etcétera, se cierra el defecto. Y pues les quiero hablar yo como neonatólogo de persistencia del conducto arterioso, que es una cardiopatía funcional. Esta es una radiografía de una cirugía, donde está aquí la arteria pulmonar izquierda, la derecha, y pues esto, vean la frecuencia. Uno de 1.500 nacimientos es alrededor del 10% de las cardiopatías. Si el bebé es menor de 1.750, más o menos en la mitad. Si es menor de 1.200, en el 80%. Si además hay membrana hialina, se presenta en el más del 90% de los casos. En el infantil privado lo encontramos en el 20-25% de los casos. Entonces, esto es lo característico. Les voy a enseñar la radiografía. Una imagen de broncograma aéreo, de hipoventilación, la imagen de vidrio esmerilado, reloj de arena o vidrio despulido, y pues el electrocardiograma, que es característico. Y vean cómo es muy, muy sencillo diagnosticarlo con al eco. Ahí se ve un mosaico de colores. Y entonces, dentro de las medidas, los líquidos son bajos, la furosemide, ventilación mecánica. Siempre una de las reglas en terapia intensiva neonatal, que el hematocrito debe ser por arriba de 40. Y vean esto, ni lo lean. Resulta que en el Pediatrics del 2011, en el último número, en un hospitalito de Israel, un grupo de médicos con conducto arterioso de chile, de dulce y de manteca, o sea, quiere decir desde 2, 3, 4 hasta 30 y tantos días, paracetamol, el Tempra, a 15 miligramos por kilo cada 6 horas durante 48 horas, ellos tomadito, nosotros lo tenemos IV. Nomás como comentario, el Tempra 50 gramos sale en 55 pesos. Entonces, con esto, prácticamente sin contraindicaciones, se puede cerrar el conducto arterioso muy, muy fácilmente. Cualquiera lo pueden hacer. Si no tienen IV, se lo pueden dar tomadito, y es muy efectivo para cierre de conducto arterioso. Entonces, vean cómo está ahorita la situación. 50,000 cirugías en Estados Unidos, con los 3 millones de adultos y el millón de niños, hay 4 millones. Esto es 5% de incremento anual. Las estadísticas de aquí no son muy confiables. Esto lo puse porque son cifras que da el doctor Fauci Atié, de que 350,000 pacientes con cardiopatía congénita, y de los cuales 15,000 nuevos casos cada año. Entonces, vean cómo cada vez la cardiología intervencionista tiene más que ver con esto. Y pues, ¿qué va a suceder en el futuro con esto? A medida que la tecnología progrese, les va a ir mejor, porque los aparatos de ultrasonido cada vez son más chiquitos y de alta resolución. Los equipos de cardiología, ya no hay limitaciones de que para el menor de 800 gramos no teníamos coils ni nada de eso. Y
todo esto, la progresión de esto va a hacer que y diagnóstico genético, vamos a manejar la prevención, lo que comentó la doctora que me precedió, de diabetes, hipertensión arterial, obesidad, y va a llegar ingeniería genética del embrión para corrección de esto. ¿Qué sucede ustedes como médicos de primer contacto cuando mandar con el cardiólogo pediatra? Cuando vean que hay neonatos con signos de cardiopatía o hay insuficiencia cardíaca o hay arritmias cardíacas significativas y soplos con características no de funcionales sino de patológicos. Y pues si hay antecedentes familiares, o sea, por el síndrome de Cute largo, si hay antecedentes de muerte repentina de origen cardíaco y esas cosas. Y entonces estos tres aspectos son importantes. El primero es, cuando una mujer se decide embarazar debe de estar en condiciones óptimas de salud. El otro mensaje, el ácido fólico. Se sabe para la prevención de los problemas de origen neural. No se sabe, pero también es muy efectiva para la prevención de cardiopatías congénitas. Y la atención oportuna de los problemas que, como es un peso adecuado, un adecuado de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus, procurar no fumar en el embarazo y que tengan conciencia de que cualquier medicamento puede ser potencialmente perjudicial para que nada más tomen los que sean estrictamente necesarios. Recuerden, el otro aspecto es que la mejor incubadora de transporte es la madre. Acabo de leer que es 40 veces más económico que el transporte terrestre y 200 veces más económico que el transporte que la madre, y 200 veces más económico que el transporte aéreo. ¿Y cuál es el otro factor? Corrección de primera instancia de las cardiopatías, con lo que obtienen las mejores resultados. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que a estos niños les debe de ir bien si los manejamos bien. Muchas gracias por su atención.